pronto ustedes cada clase vayan recordando un poco lo que hemos dado hasta la fecha. Vamos haciendo, ir haciendo el recuento cada clase de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, hasta el momento hemos visto todo el tema del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Resolución 0330 de 2017, que fue la que derogó todo el tema de RAD 2000, y es la que está vigente, Resolución 2115 de 2007, que es el tema de calidad de agua potable, y la Resolución 0639 de 2015, que es el tema de vertimientos. Vimos todos los parámetros que se tienen en cuenta para el tema de calidad. Vimos lo que era el IRCA, vimos un esquema de lo que es un sistema de acueducto. Puede estar de varias formas, puede tener un bombeo incluido o no, dependiendo de la topografía. Vimos lo que era el periodo de diseño, que para nuestro caso se adopta un periodo de 25 años para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo. Hay unos proyectos privados especiales que pueden tener un periodo de diseño mayor. Vimos la proyección de la población, cuál era la base de esa población, que generalmente son los censos de población y vivienda. Vimos diferentes métodos de proyección, que eran los gráficos, lineal o aritmético, geométrico, logarítmico y método de WAPUS. Vimos cada uno de estos métodos. Después era muy importante tener en cuenta cuál era la cantidad de agua que necesitábamos para diseñar nuestro sistema de acueducto. Entonces, para ese tema de la cantidad de agua, decíamos que habían 3 clasificaciones, eran doméstico, industrial y comercial, y público e institucional. Miramos cómo era el consumo residencial, que para algunos casos y para algunos autores dice que es 135 litros habitante día. Sin embargo, para nuestros casos de estudio, nos vamos a remitir a la Resolución 0330, la cual nos dice que dependiendo de la altura sobre el nivel del mar a la que esté nuestra localidad o la población en la que vamos a diseñar el acueducto, vamos a tener diferentes dotaciones. Si es una ciudad o un pueblo que está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la dotación neta va a ser 120 litros habitante día. Esto cuando no tengamos información de la empresa de servicios públicos. Si nosotros tenemos unos datos confiables de la empresa de servicios públicos, podemos remitirnos a estos datos y hacer nuestro diseño con los datos suministrados por la empresa de servicios públicos, en la cual debe llevar casi que un registro diario del consumo de la población. Si no, nos toca con la tabla que nos da la dotación neta máxima por habitante, según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida. Si son poblaciones entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, la dotación neta máxima va a ser de 130 litros habitante día. Si es menor de 1.000 metros sobre el nivel del mar, van a tener una dotación neta máxima de 140 litros habitante día. Ahora hablamos de la dotación bruta, que es la que le llega efectivamente, a la que debe llegar efectivamente o la que se debe captar para que le llegue la cantidad necesaria a cada uno de los usuarios. El caudal de diseño, decíamos que casi todas lo que era captación, desarenador, aducción, conducción y tanques se diseñan con el caudal máximo diario. Y las redes de distribución se diseñan con el caudal máximo horario. Aquí teníamos las definiciones de cada uno: caudal medio diario, caudal máximo diario, caudal máximo horario, que dependía de cada uno y cada dos dependiendo de qué tan grande era la población. Para poblaciones mayores de 12.500 habitantes había un K1 y un K2. Para poblaciones menores de 12.500 habitantes había un K1 y un K2 también diferente. Vimos lo que eran cómo se medían las cantidades de agua, que generalmente se hacen cuando son canales, se puede hacer por
con vertederos, canaletas parcial. Vimos la fórmula, vimos los vertederos que se clasifican según su forma en rectangular, triangular, circular, y cada uno de estos tiene una fórmula diferente para calcular el caudal. Eso ya está estandarizado y cada uno tiene como un caudal mínimo y máximo que puede medir. Entonces, miramos también las captaciones en aguas superficiales, las bocatomas, que son las obras de captación y derivación de un río, se diseñan con el caudal máximo diario, se deben colocar donde el suelo sea estable y resistente a la erosión y en un lugar recto del cauce. Aquí hay que tener muy en cuenta que para las fuentes superficiales yo debo tener un registro también de la temporada seca y temporada húmeda, de los caudales y de los niveles del cuerpo de agua. Porque todos sabemos que este tipo de fuentes varían sus niveles y sus caudales dependiendo de la estación en la que nos encontremos, de la época o la temporada de lluvia o temporada seca. Entonces, es importante que nosotros tengamos los registros de estos datos para poder hacer un buen diseño, porque si lo hacemos con el caudal máximo, de pronto hay una época del año en la que no vamos a tener ese caudal y vamos a sufrir de desabastecimiento en el pueblo donde yo tenga el acueducto. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Además, hay un concepto que es el caudal ecológico, que me hacen el favor y lo buscan, profundicen sobre ese concepto de caudal ecológico. Y la próxima clase, por favor, le pregunto a alguno para ver qué me dice acerca de ese concepto de caudal ecológico. Bueno, dijimos que habían varios tipos de bocatomas. Las vimos, hicimos un ejemplo de la bocatoma de fondo. Ahora vamos a ver. Profe, están pidiendo entrar a la clase. No, ahora que yo tengo un espacio, los dejo entrar, pues que así después nos atrasamos más y me toca salirme de la presentación. Estamos hablando, vamos a hablar del tema de aguas subterráneas, en el cual comprende tres aspectos muy importantes. El agua subterránea tiene una etapa de exploración, otra etapa de evaluación y otra etapa de explotación. Entonces, la exploración consiste básicamente en saber qué cantidad o qué probabilidades hay de agua o de que haya agua en un punto. Entonces, para yo saber eso, hay varios métodos. Hay unos métodos geológicos que se basan en interpretación de mapas, en fotogrametría, en fotointerpretación, en perforaciones, y hay unos métodos geofísicos que son como la refracción química, la resistividad eléctrica, la refracción sísmica y los perfiles eléctricos. Entonces, en este punto de exploración, hay una parte legal muy importante, y es que nosotros todos estos estudios los debemos hacer para presentarlos ante la autoridad ambiental, que para nuestro caso está Calsucre y Colpomojana. Ellos son los que cuidan, por decir así, el recurso hídrico y toda la parte ambiental del departamento. Entonces, ellos son los encargados de darnos, por decir, un permiso a nosotros de explorar en los pozos, los acuíferos. Entonces, es muy importante trabajar de la mano en este caso para tener un concepto favorable de ellos en la exploración. Entonces, nosotros en los sistemas de acueducto, como nosotros trabajamos con una fuente de abastecimiento que es subterránea, entonces nosotros necesitamos saber cómo es ese perfil y cómo está el subsuelo, pero ya a gran escala, ya mucho más profundo. Entonces, para eso, generalmente, lo que hacemos nosotros son unos estudios hidrogeológicos
de los cuales se encargan los geólogos. Tienen ahí algunos que tienen mucha experiencia en este tema y nos pueden dar luces de qué tanta agua o qué cantidad puede probablemente haber en el subsuelo. Les hablo de probablemente porque estos estudios son basados en un método que le dice a uno algo de lo que hay en las profundidades, pero no es 100% seguro. Inclusive los geólogos nunca le dicen al ingeniero, no, aquí tú puedes hacer un pozo que te dé 30 litros por segundo, no te pueden dar el caudal porque ellos no pueden saber a ciencia cierta hasta que no se haga una perforación y una prueba de bombeo de qué caudal puede haber. Entonces les voy a mostrar aquí rápidamente un estudio que fue realizado para el municipio de La Unión. Entonces se los voy a mostrar acá. Este estudio que está aquí fue realizado en el municipio de La Unión Sucre, en el casco urbano. Entonces, este método, básicamente, este estudio se hizo con el método de sondeos eléctricos verticales, que consiste en proporcionar una descarga eléctrica al suelo y esperar que regrese o medir la intensidad o la resistividad que tiene el suelo a diferentes profundidades. Entonces, entre mayor resistividad hay una mayor probabilidad de que haya agua. Entonces, aquí, este informe, pues consiste básicamente en este método. Hicieron varios sondeos, entonces esto consta de unas generalidades y la localización del punto. Esto realmente lo hacen los geólogos. Entonces me dan las coordenadas, cuál es la plancha según el IGAC. Hacen una descripción general de todo el tema de la edad del terreno, de la edad de los suelos. Entonces, también me muestran cuáles fueron los sondeos que hicieron. Y entonces hicieron, SEB significa sondeo eléctrico vertical. Hicieron uno en el barrio Villa Pastora, otro a la salida de Cayo Delgado y otra a la vía Las Tolúas. Y me dan las coordenadas. Aquí me muestran exactamente dónde hicieron los sondeos en el municipio de La Unión. Me dan un plano o una imagen de localización para saber exactamente dónde podría estar el agua. Entonces miren que hacen también una descripción geológica, una geología regional. Muestran el mapa geotectónico de Colombia. Muestran como un perfil donde muestran las unidades geológicas. También hablan de la geología local ya, cuáles son los tipos de suelo, los depósitos aluviales, cuáles son cómo es la hidrogeología de esos sedimentos. Recordemos que los acuíferos se encuentran en el subsuelo y ellos están en contacto con los diferentes tipos de suelo que hay ahí. Entonces hay una parte ya geoeléctrica también, donde me dicen cómo van a hacer el tema de la prospección. Entonces dice que la geoeléctrica es uno de los métodos geofísicos de mayor uso en la explotación de aguas subterráneas. Se utiliza como método directo para conocer la litología del subsuelo, diferenciando entre las capas permeables e impermeables, el espesor de cada una y proporcionando además información sobre la salinidad del agua de saturación y como consecuencia su carácter acuífero. Entonces aquí explican un poco el método. Aquí miren estos puntos donde se inyecta, por decirlo así, el pulso eléctrico.
el equipo que se utiliza. Aquí hay una fotografía del equipo, la metodología, y después viene una interpretación de esos sondeos. Entonces miren que dice el sondeo 3, dice que la capa A, cuál es la resistividad y a qué profundidad. Entonces me dice qué tipo de suelos, dice suelo arenoso seco, suelo limoso, arcillolita, arena fina. Entonces a medida que voy pasando las profundidades, ellos van diciendo qué tipo de suelo se encuentra ahí. Entonces muestran las resistividades, aquí están haciendo los sondeos. Los cortes geoeléctricos, entonces ellos hacen como un modelo de ese corte, miren, si lo alcanzan a ver. Entonces aquí hacen cada uno de los sondeos, y lo azul que se ve aquí realmente son areniscas gruesas intercaladas con arcilla, y lo muestran como el acuífero de interés, esta zona D que se ve aquí. Entonces, miren las profundidades, ya aquí donde comienza el acuífero de interés, que es donde podemos tener agua, ya empieza a 92 metros. Yo cuando digo tener agua, es tener agua en cantidad suficiente y en calidad, porque yo muy probablemente a 20 metros o a 30 metros podía tener agua, pero no en la cantidad que yo requiero para un acueducto. O sea, ¿cómo es esa cantidad? Con el caudal máximo diario. Entonces, los geólogos nos muestran aquí dónde podrían hacerse las perforaciones y a qué profundidad, ¿sí? Además que los pozos llevan unos filtros, que es por donde va a entrar el agua. Entonces ellos dicen, ustedes me van a colocar unos filtros, por ejemplo, en este sondeo 2, aquí había un pozo hecho, que miren que los filtros están de la profundidad 133 hasta la 250, que es donde realmente se encuentra el agua. Entonces después me dan unas conclusiones y recomendaciones, unas conclusiones geológicas, ¿sí? Entonces después me dicen también que de acuerdo a las resistividades encontradas y a las granulometrías presentes, se podrían encontrar rocas sedimentarias pertenecientes al cinturón de San Jacinto, y se podrían catalogar 2 acuíferos. Entonces hay uno superior, regular a bueno, de gran potencia y de extensión regional. Entonces me hacen una descripción con capacidades específicas, o sea, no me dan un rango de 1 a 3 litros por segundo. Caudales según la profundidad de la capa acuífera atravesada entre 10 y 40 litros por segundo. Entonces saturado con agua de regular a buena calidad físico-química, ¿sí? Entonces después me dicen que las mejores condiciones para perforar un pozo exploratorio, culminando con la construcción de un pozo profundo, sería el sondeo número 2, ¿sí? Y después el sondeo 1. Entonces me dan 2 opciones válidas ambas, y me dicen que yo primero, entonces cuando ya ellos me dicen que hay una probabilidad de que haya agua, yo debo hacer primero una perforación exploratoria para saber qué cantidad de agua y cómo es el perfil estratigráfico de ese suelo. Entonces, lo primero que hacemos nosotros legalmente es solicitar un permiso de exploración a la Corporación Autónoma Regional, a la autoridad competente, para nosotros hacer esa perforación exploratoria. Y después hacemos una prueba de bombeo, donde me dicen ahí sí cuál es el caudal máximo que yo podría obtener sin hacer que el acuífero se abata o se disminuya su nivel de una forma muy drástica, ¿ya? Entonces la corporación, cuando ya yo hago esto, me dice, bueno, listo, yo le puedo dar a usted un caudal de 10 litros por segundo, y es lo que yo puedo explotar. Y me dice también a qué cantidad de tiempo lo puedo hacer, que era lo que yo les comentaba, que el caudal máximo diario tenemos que afectarlo por las horas de bombeo, porque la corporación me puede decir que usted lo puede explotar solamente 12 horas para que el acuífero se pueda recuperar. Entonces eso me limita un poco los diseños que yo pudiera estar haciendo. Otro punto importante es que los diseños de los pozos profundos se hacen una vez yo tenga esa prueba de bombeo ya hecha. Para yo decir, además, cuando yo hago la perforación exploratoria, también voy tomando muestras
de suelo cada metro. Entonces ya yo puedo decir exactamente dónde van a ir mis filtros y qué caudal voy a estar explotando. Entonces aquí el geólogo me dice un pozo propuesto, donde dice que puede ser entubado en acero al carbón, schedule 40 de 10 pulgadas y 8 pulgadas de diámetro, telescópico, a una profundidad de 250 metros, alternando tuberías ciegas y filtros. Esto es un pozo propuesto. Realmente el diseño del pozo se hace cuando ya tenemos la prueba de bombeo y las muestras de suelo cada metro y la prueba de resistividad. Entonces aquí dice que pueden emplear de unos 42 a 48 metros de filtro de acuerdo a la granulometría del depósito y al tamaño de la gravilla. Y se aclara que esta determinación del diseño definitivo está condicionada a los resultados de la toma de registro eléctrico de resistividad y la columna estratigráfica. Aquí lo firma Antonio Azargumedo Figueroa, que es ingeniero geólogo, hidrogeólogo. Entonces, esta es la rama especialista en este tema de las aguas subterráneas. ¿Está claro ahí? Es como les quise mostrar esto ya, y este estudio se hizo realmente y se pudo realizar, o se está realizando, un pozo profundo para el municipio de La Unión. Entonces, básicamente en eso consiste el tema exploratorio, saber qué más o menos o qué probabilidades hay de tener agua. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Pero tengo una pregunta. Cuando uno hace este estudio, antes, ¿cómo saben dónde lo van a hacer más bien? La pregunta sería. Bueno, realmente hay dos opciones. Una, de pronto, que es muy rara, es cuando tú tienes un municipio que, bueno, no tiene acueducto, ¿sí? Entonces, ahí hay que apoyarse mucho en el geólogo, porque ellos hacen un estudio de los potenciales que hay y de cuáles son los acuíferos de la zona. Ya realmente la hidrogeología de los departamentos se ha estudiado bastante. Entonces, por ejemplo, aquí en Sucre sabemos cuáles son los acuíferos que hay, más o menos dónde están ubicados. Lo que hacen los geólogos ya es como puntualmente ya hacer unos sondeos en la zona, unos sondeos eléctricos. A veces, dependiendo de la zona, pueden hacerse 15 sondeos. Entonces ellos lo que tratan es de abarcar la mayor cantidad de terreno posible para decirnos a nosotros cómo o dónde podemos ubicar los sondeos eléctricos, ¿sí? Y a partir de ahí ellos nos definen unas zonas de interés donde haya mayor probabilidad de encontrar agua de buena calidad y en cantidad también. ¿Quién pregunta? Liliana González. ¿Cómo se realizan los estudios por refracción química? Buena pregunta, Liliana. Entonces, como Liliana está preguntando ese tema, vamos a dejarlo como consulta para la próxima clase y lo estudiamos más a fondo. ¿Oyeron? ¿Ok, Liliana? Entonces ahí hacemos como un debate antes de empezar la clase sobre este tema de la refracción química. Esos métodos geofísicos realmente no se usan mucho, pero usamos más el de resistividad eléctrica. La refracción sísmica se usa más en el tema de exploraciones petroleras, que es generar, o sea, el concepto es el mismo. Se genera un pequeño sismo, que es lo que se usa para el tema, por ejemplo, que de tanto debate ahora mismo, que es el tema del fracking. Entonces la exploración se hace generando un pequeño sismo, cual también me dice qué tanto esa onda puede recorrer cierto material. Entonces, dependiendo de qué tanto corra en cierto material, me va a definir qué tipo de material tengo, ¿sí?
Y los perfiles eléctricos más o menos fue lo que les expliqué en conjunto con los sondeos eléctricos verticales. Hay otra fase importante en las aguas subterráneas y es la fase de evaluación. Entonces aquí me dicen, cuando ya yo hago la perforación exploratoria, ya hago la prueba de bombeo y me dicen cuál es el caudal máximo del acuífero. Entonces, dependiendo del caudal máximo del acuífero, este se mide dependiendo qué tantos se baja el nivel del acuífero con un cierto caudal que yo estoy bombeando. Entonces me dicen, con un caudal de 20 litros por segundo, mi nivel del acuífero bajó 20 metros y se mantuvo constante ya en esos 20 metros hasta cierto tiempo. Entonces estas pruebas generalmente demoran 2 días. Un día bombeando a un caudal constante, puede ser 20, 30 litros dependiendo del acuífero, bombeando las 24 horas. Entonces van midiendo los niveles cada hora, qué tanto se va bajando el nivel del acuífero. A las 24 horas ya se deja de bombear, pero se siguen midiendo los niveles. Entonces el acuífero se va recuperando en esas 24 horas y también se van midiendo qué tanto se recupera. Entonces se hace una relación entre lo que se bajó el nivel, o sea, entre lo que se abatió el nivel y lo que se está recuperando, y de ahí la corporación saca cuál es el caudal máximo que yo puedo explotar. ¿Sí? Entonces la producción del acuífero es el caudal máximo obtenido sin que haya una disminución perjudicial en la altura hidráulica que impida el flujo de agua en cantidades suficientes al pozo. Otra cosa es la producción del pozo. Entonces, la producción del pozo es el caudal máximo de tal manera que se evite el nivel de agua por debajo de la succión. Entonces, el caudal realmente que le interesa a la corporación es la producción del acuífero. Y el que me interesa a mí como diseñador o como constructor de un acueducto es la producción del pozo, para que mi bomba no quede trabajando en seco, es decir, que se me baje el nivel por debajo de la cota donde yo tengo la bomba. Entonces, muy importante estos dos conceptos. La producción del acuífero y la producción del pozo son dos cosas totalmente diferentes. Después, ya vimos lo que era exploración, evaluación, que es prácticamente decir cuáles son los caudales del acuífero y del pozo. Y la evaluación, entonces, de acuerdo con el grado de confinamiento de la formación geológica, los acuíferos se pueden clasificar como confinados y no confinados. Entonces, aquí, en la imagen, tenemos que el acuífero está confinado cuando, aquí les voy a mostrar, miren que aquí dice acuicierre inferior. Esto es una roca que generalmente está en la parte de abajo de un acuífero y es prácticamente impermeable y no deja que el agua pase de ahí. Este acuífero confinado está entre dos estratos impermeables. Entonces, este que está aquí en gris es un estrato impermeable. La roca o acuicierre inferior es otro estrato impermeable, es decir, que este acuífero está entre esas dos capas y no puede, realmente está bajo presión, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como un acuífero confinado. Y el acuífero no confinado es aquel que se encuentra, tiene abajo una superficie o un estrato impermeable, pero arriba tiene un estrato permeable. Entonces, no está sometido a presión, sino que está libre, por decirlo así. Entonces, nosotros lo que hacemos con los pozos, miren que aquí en este, por ejemplo, si yo tomo el acuífero confinado y hago una perforación, esto prácticamente va a salir, a pesar acá, va a salir a presión. Eso es lo que se conoce a veces como un pozo saltante. Entonces, el agua sale a presión porque está confinado. Acá, en los acuíferos no confinados, generalmente, el agua está a un nivel aquí, está bajo presión atmosférica solamente, entonces no sale el agua a presión, sino que toca sacarla con una bomba para que pueda llegar a la superficie. Generalmente todos los acuíferos tienen una zona de recarga, que es muy importante también para el estudio de las corporaciones autónomas, las corporaciones ambientales, debido a que
lo que nosotros sacamos, o la tasa que nosotros sacamos del agua, no puede ser mayor que lo que se está recargando, porque después el acuífero va a sufrir un abatimiento muy grande y lo vamos a perjudicar. Bueno, entonces recuerden estos dos conceptos, confinados y no confinados. Ahora, las aguas subterráneas están dadas por un experimento realizado por Darcy, que establece que la velocidad de flujo a través de un medio poroso. ¿Por qué de un medio poroso? O sea, el agua tiene que recorrer y tiene que filtrarse por el suelo. Entonces, lo que realmente ese flujo de agua va a ser por un medio poroso que va a ser el suelo. Entonces, la velocidad está dada por un caudal sobre un área. No sé si en mecánica de suelo o en geotecnia ustedes hicieron el ensayo de permeabilidad. Entonces, cuando uno hace el ensayo de permeabilidad, hay unos conceptos muy importantes, donde H es la cabeza hidráulica, la relación entre H y L es el gradiente hidráulico o pérdida de energía por unidad de longitud, y K es la conductividad hidráulica. Entonces, nos sale esta fórmula que está aquí, que es que el caudal es igual a K por I por A. ¿Sí? Donde K es la conductividad hidráulica, I es el gradiente hidráulico y A es el área. Entonces aquí me dan otra fórmula, que es donde ves la velocidad del fluido a través del medio poroso, que va a ser el suelo. C es una constante de proporcionalidad, ¿sí?, que tiene en cuenta los factores que afectan el flujo a través del medio. Entonces esto depende mucho de la distribución de las partículas y del tamaño de las partículas de suelo, y qué tan su esfericidad y qué tan redondas son, ¿sí? También depende de la densidad del fluido, si es agua, si es aceite, la viscosidad dinámica, la aceleración de la gravedad y el diámetro de las partículas. Entonces tenemos la permeabilidad específica, dada por esta fórmula. El caudal entonces vendría siendo esto, ya reemplazando la K. Recuerden que era caudal igual a K por I por A. Entonces K viene siendo esta expresión, la reemplazo acá. Entonces, hay unas pruebas de equilibrio que se hacen realmente para saber qué tanto, cuál es el radio de influencia de un pozo profundo. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, tengo un acuífero no confinado. Miren que acá abajo tengo el acuicierre y acá arriba no tengo ningún estrato impermeable. Entonces, lo que sucede cuando yo hago un pozo y hago una prueba de bombeo, miren que hay como un cono aquí, ¿sí?, de abatimiento, donde se ve un descenso. Esto vamos a suponer que este es el nivel freático, ¿sí?, esta curva que está aquí. Entonces, cuando yo hago una prueba de bombeo, los niveles van bajando, pero van bajando, entre más cerca esté del pozo donde estoy haciendo la prueba de bombeo, más va a bajar el nivel. A medida que me voy alejando, ya el descenso de nivel va siendo mucho más pequeño, hasta que prácticamente queda en cero, o sea que ya no me está afectando. Entonces, por eso se conoce este R como radio de influencia del cono de depresión. Entonces, entre más cerca estoy del pozo donde estoy haciendo la prueba de bombeo, más se va a ver el descenso del nivel de agua. A medida que me voy alejando, prácticamente se convierte en cero. Entonces, esto se hace mucho en las pruebas de bombeo. Cuando nosotros vamos a hacer un pozo, cogemos otros pozos cercanos y también comenzamos a medirle los niveles para saber qué tanto están afectando el pozo nuevo a los pozos existentes ya. Aquí en Carsucre hay no es una norma, pero sí una regla que han dado, de que los pozos deben estar separados por lo menos 1 kilómetro para evitar que se afecten uno con el otro, ¿sí?, que se interfieran. Entonces, en esta gráfica podemos ver un R una R mayúscula, donde es el radio de influencia, hasta dónde me está afectando el pozo al que yo estoy haciendo la prueba, qué tanta distancia
puedo separarme yo hasta que eso sea cero, hasta que el descenso de agua sea cero. Hay una R minúscula, que es el radio del pozo. Está el H, que es el espesor del acuífero. H minúscula, que es la profundidad del agua en el pozo. Y P, que es el descenso del nivel de agua en los pozos. Estos dos pozos que están acá, esto es un pozo donde yo estoy haciendo la prueba de bombeo. P1, acá donde está este P1, es un pozo de observación y P2 es otro pozo de observación. Entonces, P sería el descenso del nivel de agua en cada uno de estos pozos de observación, ¿sí? Y para un acuífero no confinado como el que estábamos viendo, esta es la fórmula del caudal, si es no confinado. Acá puedo ver que es un acuífero confinado. Entonces miren que tiene dos acuicierres, un acuicierre superior y un acuicierre inferior, ¿sí? Entonces este acuífero es un acuífero confinado, donde podemos ver prácticamente las mismas variables. R, la R en mayúscula, R minúscula, que es lo mismo, el radio del pozo, cuál es la distancia o el radio de influencia. Tengo también P1 y P2, que son los descensos del nivel de agua en los pozos de observación. Pero tengo otra variable aquí adicional que es M, donde M es la distancia entre el acuicierre inferior y el acuicierre superior. Entonces, para este caso de acuífero confinado, esta va a ser la fórmula. Miren que ya aparece la M como otra variable adicional. ¿Sí? Entonces, en el libro hay un ejemplo. Le voy a, para la próxima clase, les voy a pedir el favor que me preparen una exposición de ese ejemplo, tal como ustedes es muy fácil realmente. Entonces, alguno de ustedes lo va a exponer la próxima clase. Yo voy a elegir quién. Primero voluntarios y último, si no tiene nadie voluntario, lo escogemos al azar. Entonces, por favor, para la próxima clase, estudiar el ejemplo que está en el libro sobre estas pruebas de equilibrio. Entonces, como les venía diciendo, por favor, traten de entrar a clase a la hora que está asignada. Les doy 5 minutos, pero realmente a veces se me dificulta darle la entrada cuando estoy haciendo la presentación. Una pregunta. Dígame. La escucho. Que si lo del ejemplo tiene de qué libro, del volumen 1. Bueno, este que está acá puede ser cualquiera de los dos, igual es lo mismo. Entonces, si tienen el 2, háganlo con el del 2, y si tienen el 1, con el del 1. Ok, listo. Ok, entonces no sé si les quedó claro por lo menos el tema de cuáles son los componentes o las etapas para el tema de aguas subterráneas, una evaluación, una exploración, evaluación y la última que vimos, que era el tema de explotación. Entonces tenemos claro, o debemos tener claro, que hay 3 etapas: exploración, evaluación y explotación del recurso. Entonces, este tema es más de geólogos que de nosotros, pero no debemos ser indiferentes, porque a veces nos toca enfrentarnos a este tipo de situaciones. Más que todo acá en nuestra región, donde prácticamente todas las fuentes o todas las captaciones se hacen subterráneas. Aquí vamos a hablar un poquito ya de un tema aquí muy real, y es que hay una discusión entre la corporación, que es la que cuida el recurso, y por ejemplo, en este caso de Sincelejo, entre Veolia, que es la que lo explota. Veolia contrató a un ingeniero, a un geólogo, muy reconocido, e hicieron un estudio en el cual dicen que el acuífero tiene un potencial que, explotándolo como lo estamos explotando,
así sin hacer nada, tiene un potencial casi que de 200 años más, según el estudio que hizo el Veolia. Pero la corporación dice que no. ¿Usted está mostrando pantalla, alguna presentación? No. Solamente estoy dando ahí como hablando de un tema muy interesante. Entonces hay una confrontación entre Carsucre y Veolia en este tema del acuífero. Obviamente porque están en dos orillas opuestas. Veolia quiere explotar lo que más pueda y la corporación debe cuidar el recurso. Entonces Veolia hizo un estudio donde dice que hay 200 años más de agua sin que hubiese recarga. O sea, que el acuífero es un tema muy grande y nos puede dar agua por mucho tiempo. Pero Carl Zucker dice que no, que si nosotros seguimos así, explotando el acuífero, no alcanzamos 50 años de explotación. O sea que hay una preocupación con respecto a a qué tan sostenible es nuestro sistema de acueducto. Para nadie es un secreto que pues estamos ante una situación ambiental grave, porque si nosotros no cuidamos el recurso, pues ¿de dónde vamos a sacar el agua? Entonces se están haciendo varios proyectos en el cual hay unas alternativas, varias alternativas de traer agua de otras fuentes de abastecimiento, como son el río Magdalena, el río Sinú, el río San Jorge. Inclusive en la universidad hay una tesis de unos compañeros que hicieron un estudio de alternativas de esas tres que les dije. Hicieron un análisis muy detallado. Obviamente no fue a nivel de detalle porque habría que hacer topografía y eso es muy costoso, pero sí tomaron imágenes y perfiles de internet que se pueden, que me pareció muy interesante. Entonces ahí es como para dejarle un poco la inquietud de qué se puede hacer. Estamos en una época donde tenemos que cuidar el recurso. Ya en algunos países se está haciendo reuso del agua. Inclusive aquí se han tocado el tema, pero sin mucha profundidad, en reutilización del agua. Casi que nosotros estamos consumiendo 500 litros por segundo aquí en Sincelejo. Y de esos 500, suponiendo que el 80%, o sea, 400 litros por segundo, se van nuevamente al alcantarillado. O sea, y si nosotros pudiésemos tratar esa agua de tal manera que la pudiéramos nuevamente, por lo menos inyectarla al acuífero o reutilizarla, sería muy interesante. Entonces, ese tema puede ser un buen tema de tesis, puede ser unos temas bastante interesantes de investigación. Eso está poco conocido aquí en el departamento, no se han hecho muchas cosas y la universidad debe ser pionera en y debe ser la que tome la batuta en este tipo de estudios. Entonces, bueno, los dejo la próxima clase, que es el jueves. Vamos a mirar el ejemplo. Por favor, voy a pasar a cualquiera o quien quiera pasar inicialmente. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, me dicen. Si no, dejamos hasta acá. Profe, una pregunta. ¿Esta diapositiva usted la subió en la plataforma virtual? Creo que no la he subido. No, pero la va a subir, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno, perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, para la próxima clase, recuerden, tenemos dos compromisos. Uno, el ejemplo, y otro, el tema de la refracción química. No se les olvide. Ya como no puedo hacer quizzes, entonces voy a hacer preguntas así en la clase. ¿Ok? Listo, bro. Bueno. Bueno, pues que tengan un buen día. Hasta luego. Listo, profe. Hasta luego.